Lo siento, pero debes estar equivocado. Este asiento es para pasajeros de primera clase. La voz a su derecha era fría y cortante, como una aguja fina. Amara Sterling giró la cabeza lentamente, sintiendo aún más la pesada fatiga que había acumulado durante toda la semana. Acababa de terminar 72 horas de negociaciones en Nueva York, casi sin descanso. Lo único con lo que había soñado durante los últimos 3 días era desplomarse en un sillón mullido y olvidarse del mundo durante el vuelo de 6 horas a Los Ángeles. Su asiento, el 2A, junto a la ventana, estaba ocupado. Una mujer de unos 50 años, con el pelo rubio perfectamente peinado y un traje pantalón blanco como la nieve que parecía imposible de arrugar, estaba sentada en la silla. Un brazalete de oro brillaba en su muñeca y lucía varios anillos con piedras grandes en los dedos. Evaluó a Amara con una mirada que recorrió su sencillo chándal de cachemir gris oscuro, sus discretas zapatillas deportivas y se detuvo en su rostro sin una gota de maquillaje. La mirada de la mujer no era solo de sorpresa, sino de absoluto desdén. «No me equivoqué», dijo Amara en voz baja pero clara. Su voz estaba un poco ronca por el largo silencio tras las interminables reuniones. «Este es mi lugar, 2A». Le tendió su tarjeta de embarque, pero la mujer, cuyo nombre era Caroline Whitmore según la etiqueta de su costoso bolso, ni siquiera la miró. «Es imposible», espetó girándose ligeramente hacia la ventana, como si la conversación hubiera terminado. «Yo también estoy en el asiento 2A. Obviamente ha habido un fallo en el sistema. Deberías ver a la azafata, querida. Ella te encontrará un asiento adecuado en otro lugar». Las últimas palabras fueron pronunciadas con una insinuación apenas disimulada que Amara conocía de sobra. Tras 20 años en el mundo de la alta tecnología, dominado por hombres con trajes caros, había aprendido a leer esas insinuaciones como un libro abierto. Su ropa sencilla, su color de piel, su aspecto cansado, todo ello se sumaba a una sola imagen en los ojos de esta mujer. ¿Ella no encajaba allí? Amara respiró hondo, intentando calmar la oleada de irritación que le subía por la garganta. Ahora no, estaba demasiado cansada para luchar. Toda la semana había luchado contra la junta directiva, los inversores, los abogados. Había defendido un proyecto que salvaría a casi 1000 personas del despido. Había ganado, pero la victoria la había dejado sin fuerzas. «No quiero hablar con la azafata», respondió Amara con la misma calma. «Quiero sentarme en mi asiento que ya pagué. Por favor, muéstreme su tarjeta de embarque». Caroline Whitmore se giró lentamente, con el rostro genuinamente sorprendido por la audacia de la situación. Miró a Amara como si estuviera viendo a una niña tonta exigiendo lo imposible. «Mira, no sé cómo llegaste aquí», empezó con tono condescendiente, «pero vuelo con esta aerolínea todas las semanas. Conozco a todo el personal. Este es mi asiento habitual. Quizás tu billete sea promocional. A veces venden asientos en clase turista con posibilidad de ascenso si hay plazas disponibles. Pero como puedes ver, no hay asientos disponibles». Su voz era metálica, lo suficientemente alta como para que los pasajeros de los asientos contiguos la oyeran. El hombre sentado al otro lado del pasillo levantó la vista del periódico y los observó con curiosidad. Amara sintió decenas de miradas sobre ella. Sus mejillas comenzaron a arder. La humillación le era familiar, pero no menos amarga. Cerró los ojos por un segundo. Un pensamiento irónico cruzó su mente. Ascent Air. 3 años atrás, su corporación, Itherium Dynamics, había adquirido una participación mayoritaria en la aerolínea cuando estaba al borde de la quiebra. Habían invertido cientos de millones en renovar la flota, capacitar al personal y desarrollar un nuevo software de atención al cliente. Habían convertido a la empresa, que dejaba de ser una empresa con pérdidas, en un líder del sector. Y ahora ella, Amara Sterling, directora ejecutiva y socia mayoritaria, estaba de pie en el pasillo de su avión, siendo sermoneada por un pasajero arrogante que la trataba como a una ciudadana de segunda clase.
La idea no le trajo satisfacción, solo un dolor sordo y punzante. El sistema, que tanto se había esforzado por reconstruir, había fracasado en su aspecto más básico y humano. Toda su formación inclusiva, todas sus nuevas normas y protocolos eran impotentes ante una sola mirada prejuiciosa. «No tengo un billete promocional», dijo Amara con firmeza, abriendo los ojos. Su voz era serena, sin rastro de emoción. Era su máscara profesional, desarrollada con los años. Nunca demuestres debilidad, nunca des motivos para dudar de su rectitud. «Tengo un billete regular de primera clase para el asiento 2A y le pido amablemente que lo desocupe». Caroline se rió. Fue una risa breve y desagradable. «Eres muy persistente. Está bien, te demostraré que te equivocas». Metió la mano en su bolso de diseñador. Con deliberada lentitud, sacó una delicada cartera de cuero y su tarjeta de embarque, le dio vueltas y se la entregó a Amara como si le estuviera haciendo un gran favor. «Mira, Caroline Whitmore, el lugar...» Hizo una pausa. Sus ojos se abrieron de par en par al volver a mirar el billete. La confusión se dibujó en su rostro, transformándose rápidamente en irritación. 2S, leyó Amara en voz baja, mirando por encima del hombro. «Tu lugar está al otro lado del pasillo». Se hizo el silencio. El hombre de la silla de al lado rió levemente y volvió a su periódico. Caroline Whitmore miró su boleto, luego a Amara y se sonrojó, pero no era de vergüenza, sino de ira. Era evidente que no estaba acostumbrada a cometer errores, y mucho menos a que alguien como Amara se lo señalara. «Esto es ridículo», susurró, guardando el billete. «Siempre vuelo en ventanilla, siempre. Mi asistente no pudo haber cometido semejante error. Debe de haber un fallo en su sistema». No se movió, miró a Amara con desafío, como esperando que cediera, que demostrara comprensión y le diera un lugar al que no tenía derecho. Amara sintió que algo se rompía en su interior. Su paciencia, ya al límite tras una semana sin dormir, había llegado. Ya no quería ser comprensiva, no quería ceder, solo quería paz y tranquilidad en su silla. «Un fallo del sistema o un error de un asistente, da igual», dijo Amara, y por primera vez su voz sonó firme. «Su asiento es el 2C, el mío es el 2A. Le pido una última vez, por favor, muévase». Caroline resopló y se reclinó en su silla, cruzando los brazos sobre el pecho. «No me voy a ningún lado, ya me he instalado. Si de verdad necesitas este lugar, llama a la azafata, deja que ella resuelva este problema». Fue una declaración de guerra, una guerra mezquina, estúpida y humillante en medio de un camarote de primera clase, y Amara supo que no tenía más remedio que aceptar el desafío. No por ella misma, sino por la niña que una vez fue, a quien le dijeron que había lugares donde no estaba destinada. Por todos aquellos que enfrentaban tal arrogancia a diario y no tenían la fuerza ni el poder para defenderse. Asintió en silencio. Sin decir nada más, se dio la vuelta y caminó por el pasillo buscando a una azafata. La tormenta que la azotaba en su interior estaba silenciosa, pero no menos destructiva, y sabía que este vuelo no volvería a ser tranquilo, para nadie. Amara encontró a la azafata en la entrada de la cocina. Una joven de cabello rubio bien peinado y una etiqueta con el nombre Megan, prendida en su uniforme azul, sonrió dulcemente mientras le entregaba un vaso de agua a un señor mayor. Al ver a Amara, terminó su tarea y se volvió hacia ella, con la misma sonrisa profesional, pero completamente indiferente. «¿Cómo puedo ayudarte?», preguntó. «Hola, hay un pequeño problema con mi asiento», respondió Amara con calma. «Otro pasajero lo ha tomado y se niega a moverse. Mi asiento es el 2A». La sonrisa de Megan se desvaneció por un instante, reemplazada por una mirada de leve enfado. Situaciones como esta eran lo peor de su trabajo. Siempre causaban retrasos y frustración. «Claro, ya lo arreglaremos todo. Vámonos, por favor». Regresaron al lugar del conflicto. Caroline Whitmore, al verlos, adoptó de inmediato una actitud de inocencia ofendida.
Miró a Megan con el aire de alguien acostumbrado a tener al personal de su lado. «Ah, ahí estás, querida», dijo con tono autoritario, dirigiéndose a la azafata e ignorando por completo a Amara. «Menos mal, hay una señora aquí que dice que este es su asiento. Seguro que ha habido algún error en el sistema. Siempre vuelo en este asiento». Megan Baker echó un vistazo rápido y evaluador a las dos mujeres. A un lado estaba Caroline, con un impecable traje de cachemira, un reloj de platino en la muñeca y un anillo caro brillando en el dedo. Irradiaba confianza y rectitud. Al otro lado estaba Amara, con un sencillo, aunque caro, chándal oscuro, sin joyas, con el rostro cansado. Para la azafata la decisión era obvia. Su instinto, afinado por años de servicio, le decía qué lado tenía el poder y, aún más importante, el potencial de problemas para la aerolínea. «Aclaremos esto», dijo Megan en tono conciliador, dirigiéndose principalmente a Caroline. «¿Tienes tarjeta de embarque?» Sigamos con nuestra historia. Cuéntanos desde dónde nos ves en los comentarios y suscríbete al canal. «Claro», resopló Caroline, sacando de nuevo su billete. «Mira, Caroline Whitmore». No mostró su asiento y devolvió rápidamente el boleto. Megan, en lugar de insistir en comprobarlo, se volvió hacia Amara. «¿Puedo tener el tuyo?» Amara entregó su tarjeta de embarque en silencio. Megan la tomó, miró la línea Amara Sterling, asiento 2A, y frunció el ceño. Miró a Amara, luego a Caroline, y la duda llenó sus ojos, no sobre si Caroline tenía razón, sino sobre cómo silenciar la situación de forma rápida y discreta. «Sí, claro», dijo lentamente, devolviéndole el billete a Amara. «Su billete indica asiento 2A. ¿Y usted, señora?», miró a Caroline. «Al parecer, asiento 2C, como ya hemos comprobado». «Mi asistente cometió un error», dijo Caroline sin pestañear. «Pero, como puede ver, ya estoy acomodada. Tengo problemas de espalda y un asiento junto a la ventana es esencial para mí. No puedo sentarme en el pasillo, me chocarían constantemente. Creo que esta señora podría ser un poco comprensiva». Megan aprovechó la idea como si fuera un salvavidas. Se volvió hacia Amara con una sonrisa talamera. «Señora, le pido disculpas por esta confusión. ¿Podría acomodarnos? El asiento 2C también es muy cómodo. Nosotros, como disculpa, le ofreceremos cualquier bebida de nuestra selección, quizás una copa de champán, para aclarar este pequeño malentendido». La oferta no solo era inapropiada, sino también insultante. Reducía el legítimo derecho de Amara a su puesto a un capricho insignificante que podía pagarse con una copa de vino espumoso barato. «No quiero champán», respondió Amara con serenidad. «Quiero sentarme en el asiento que pagué, el asiento 2A». La paciencia en el rostro de Megan empezó a agotarse. Su sonrisa se volvió más forzada. «Entiendo su disgusto», dijo con el tono que se usa con niños caprichosos, «pero debe comprender que la señora ya se ha instalado. Tiene problemas de salud. Cambiarse ahora es un inconveniente para todos. El embarque terminará pronto. No podemos retrasar el vuelo por una nimiedad. Quizás podríamos ofrecerle un cupón de $50 para el próximo vuelo». Caroline sonrió con suficiencia, reclinándose en su silla. Había ganado. Siempre ganaba. Pero Amara no se inmutó. Su calma empezó a irritar tanto a la azafata como a Caroline. «No es poca cosa», dijo Amara, con la misma calma pero claridad. «Se trata de seguir las reglas que se aplican a todos los pasajeros, y $50 no cambiarán el hecho de que este es mi asiento. No pido nada fuera de lo común, simplemente pido que se cumplan las reglas». No había ira ni dolor en la voz de Amara, solo una lógica fría e inflexible que dejó a Megan sin aliento. La azafata estaba acostumbrada a soportar gritos, amenazas o sumisión dócil. Esta terquedad gélida la desconcertaba. No sabía qué hacer. Miró a Caroline en busca de apoyo, pero Caroline se encogió de hombros, indicando que ahora era problema de la azafata. «De acuerdo», suspiró Megan, sabiendo que no había una solución fácil. «Déjame revisar el sistema. Puede que haya habido algún fallo y te buscaremos otro asiento junto a la ventana».
Sacó su tableta de servicio y empezó a escribir algo rápidamente, frunciendo el ceño deliberadamente. Los demás pasajeros de primera clase, que habían estado fingiendo que no pasaba nada, comenzaron a observar la escena con manifiesta curiosidad. Un susurro recorrió la cabina. Y mira, anunció Megan después de un minuto, girando la pantalla para que solo Amara pudiera verla. El sistema muestra que el asiento 2A es tuyo y el asiento 2C está detrás de la señora Whitmore. Sí, pero verás, hay un asiento de ventanilla vacío en clase ejecutiva, la 14F. Es una clase inferior, por supuesto, pero podemos darte un reembolso parcial por la diferencia de tus billetes, además de champán y un cupón. Es lo mejor que puedo ofrecerte. No querrás que el capitán retrase tu vuelo por nuestra culpa, ¿verdad? Esa fue la gota que colmó el vaso. La sugerencia de que bajara de clase fue el colmo de la humillación. Dejó claro que el sistema había reconocido la razón de Amara, pero en la práctica favorecía a quien parecía más rico y poderoso. Había reglas, pero su aplicación dependía de quién las hiciera cumplir. No, espetó Amara con voz dura como el acero. No me cambiaré a clase ejecutiva, no aceptaré su cupón y no me moveré de este asiento hasta que su pasajera, la señora Whitmore, desocupe el mío, o la obliga a cumplir las normas de su aerolínea, o nos quedamos aquí hasta que intervengan quienes puedan hacerlo. La decisión es suya. El rostro de Megan Baker palideció. Miró el rostro severo de Amara, luego el rostro altivo de Caroline, y supo que estaba atrapada. Cualquier movimiento que hiciera ahora sería una derrota. Si obligaba a Caroline a cambiar de asiento, probablemente presentaría una queja y se metería en problemas. Si seguía presionando a Amara, parecía que no iba a ceder y armaría una escena que retrasaría el vuelo, lo que la metería en aún más problemas. Yo no puedo hacer que el pasajero, balbuceó confundida. Es tu trabajo, interrumpió Amara, garantizar el orden y la seguridad a bordo, y respetar la distribución de los asientos forma parte de ese orden. Si no puedes con eso, quizás deberías llamar al auxiliar de vuelo o al capitán. La mención del capitán fue una amenaza directa. Para Megan fue una admisión de su propia incompetencia. Le lanzó a Amara una mirada de hostilidad manifiesta. Toda su pretensión de cortesía se desvaneció. Amara ya no se encontraba frente a una auxiliar de vuelo servicial, sino frente a una mujer acorralada e impotente. «Está bien», dijo entre dientes. «Espera aquí». Giró bruscamente y se dirigió a la cabina, dejando a Amara de pie en medio del pasillo, bajo la mirada de decenas de personas. Caroline Whitmore rió triunfante y sacó un espejo de su bolso para arreglarse el pelo. Estaba segura de que el capitán, un hombre muy ocupado, rápidamente pondría a esta terca advenediza en su lugar para que el avión pudiera finalmente despegar. Amara se quedó quieta, sintiendo una furia fría crecer en su interior. Ya no se trataba de la silla, se trataba de la dignidad, se trataba de la misma indiferencia sistémica e institucional que veía ahora en los ojos de Megan. La indiferencia que permitía a algunos creerse superiores a las reglas y obligaba a otros a demostrar constantemente su derecho al respeto más elemental. Y sabía que vería esta pelea que había comenzado por un simple asiento junto a la ventana hasta el final. El silencio en la cabina de primera clase era casi palpable. Habían pasado menos de 5 minutos, pero se les hizo eterno. Los pasajeros, que habían fingido no darse cuenta, ahora susurraban abiertamente, lanzando miradas curiosas a Amara, paralizada en el pasillo, y a Caroline Whitmore, quien hojeaba una revista de papel satinado con demostrativa indiferencia. Finalmente, Megan emergió de detrás de la cortina que separaba la cabina de la cocina. Detrás de ella, caminando a grandes zancadas, se encontraba un hombre alto con el impecable uniforme de capitán de aerolínea. Su rostro era una máscara de cortesía profesional, pero había una evidente irritación en sus fríos ojos azules. Era el capitán
Robert Hansen, un hombre para quien el horario era sagrado y cualquier retraso una afrenta personal. Buenas tardes. Su voz era suave y autoritaria, interrumpiendo al instante cualquier susurro. Me llamo Capitán Hansen. Megan me informó que hemos tenido un pequeño malentendido. Resolvámoslo cuanto antes para que podamos partir a tiempo. Las miró a las tres. Megan, humillada y enfadada. Caroline, presumida, y Amara, tranquila e inmóvil. Su decisión fue instantánea y predecible. Recurrió a Amara como la causa del problema. Señora, tengo entendido que hubo un desafortunado malentendido con los asientos. La señora Whitmore se sentía mal y tomó el primer asiento disponible para recuperarse. Disculpe las molestias. Megan le ha ofrecido una excelente solución, un asiento en clase ejecutiva y una generosa compensación. Le ruego que acepte esta oferta. Todo el avión está esperando la salida. Sus palabras fueron cuidadosamente elegidas. Presentó a Caroline como una víctima de las circunstancias y a Amara como una mujer testaruda que retenía a casi 200 personas. Era una clásica estrategia de presión diseñada para hacer sentir culpable a un pasajero que no cooperaba. Capitán, la voz de Amara era igual de tranquila, pero con una dureza gélida. No hay ningún malentendido. Su aerolínea tiene normas que exigen que los pasajeros ocupen el asiento indicado en su tarjeta de embarque. Mi asiento es el 2A. Esta señora lo ha ocupado y se niega a desocuparlo. Su azafata no solo no pudo resolver este simple problema, sino que además sugirió que vulnerara mis derechos cambiándome a una clase inferior. Esto no soluciona el problema, sino que lo agrava. El capitán Hansen frunció levemente el ceño. No esperaba una respuesta tan clara y segura. Mira, aprecio tu integridad, dijo, cambiando su tono a uno más confidencial. Pero debemos ser realistas, mover a la señora. Whitmore ahora causaría más problemas y retrasos. Ya está acomodada. Un poco de flexibilidad de tu parte sería la manera más rápida y sencilla de que todos pudiéramos despegar. Piensa en los demás pasajeros. Agitó la mano por todo el salón, como llamando a todos a presenciar su egoísmo. Caroline Whitmore resopló y se giró ostentosamente hacia la ventana, demostrando que ya no le importaba. En ese momento, unas filas atrás, en el asiento 7B, una joven llamada Jenna Lynn ajustaba discretamente su teléfono, que estaba en la bandeja desplegable. Era estudiante y dirigía un pequeño pero popular blog de viajes. Presintiendo que algo fuera de lo común se estaba gestando, no dudó en activar la transmisión en vivo. La pequeña luz roja en la pantalla de su teléfono era imperceptible, pero ya estaba transmitiendo el drama que se desarrollaba a sus miles de seguidores. Captó el rostro severo de Amara, la exasperación del capitán y la expresión altiva de Caroline. «Capitán, ya he pensado en los demás pasajeros», respondió Amara en voz baja. «Por eso insisto en seguir las reglas. Si permite que un pasajero las rompa hoy por su estatus o capricho, mañana otro hará lo mismo. El orden a bordo es la base de la seguridad y empieza por lo básico, los asientos». Sus palabras fueron tan contundentes que varios pasajeros asintieron con aprobación. La presión del capitán estaba empezando a ser contraproducente. «Soy el capitán y decido qué constituye la base de la seguridad a bordo», espetó Hansen, perdiendo la paciencia. Su máscara profesional comenzaba a resquebrajarse. «Y ahora mismo decido que la principal amenaza para la seguridad es el retraso de la salida debido a su terquedad». «Perdón por interrumpir». La voz lateral era femenina, tranquila y llena de una fuerza discreta. Todos se giraron. En el asiento 3C se sentaba una elegante mujer de unos 50 años, con cabello corto y canoso y penetrantes ojos marrones. En la mesa, frente a ella, había un bloc de notas y un bolígrafo. Era Gabriela Ramírez, una de las periodistas de investigación más respetadas del país, conocida por sus artículos sobre ética corporativa y abusos. Se giró hacia el capitán Hansen, pero su mirada estaba dirigida a su insignia.
Capitán Hansen, ¿entiendo bien la política de su aerolínea? Si un pasajero ocupa el asiento de otra persona sin permiso, ¿la solución del problema recae enteramente en la parte afectada? El capitán se quedó atónito ante la inesperada pregunta. No sabía quién era aquella mujer, pero su tono seguro y la precisión de sus palabras lo hicieron recelar. Señora, esta es una situación inusual y estamos buscando la solución más efectiva, dijo apretando los dientes. Claro, asintió Gabriela sin apartar la vista de él. Pero quiero entender el procedimiento. Usted o su azafata revisaron las tarjetas de embarque de ambas damas. Megan Baker, de pie detrás del capitán, se sonrojó. Se dio cuenta de que no había hecho lo más básico, pedirle a Caroline que le mostrara el billete. Simplemente le había creído. La situación era obvia, murmuró el capitán, dándose cuenta de que estaban en problemas. ¿Qué era obvio exactamente? Continuó Gabriela, con suavidad pero insistencia. ¿Que la dama que parece más adinerada tiene razón automáticamente? ¿O que la dama que viste con más modestia debería ceder? Solo intento entender la lógica de tus acciones. ¿Es un protocolo oficial de Ascent Air o una decisión personal? Sus preguntas eran como certeros golpes de espada. No acusaba, simplemente exponía lo absurdo de lo que estaba sucediendo, haciendo que el capitán y la azafata parecieran incompetentes ante toda la cabina. Los pasajeros ya no solo observaban, sino que escuchaban atentamente. La transmisión de Jenna Lynn, mientras tanto, ya había conseguido más de 10,000 espectadores y los comentarios se sucedían uno tras otro, la mayoría a favor de Amara. «¡No tengo que rendirle cuentas!», ladró el capitán Hansen, perdiendo finalmente la paciencia. Sintió que la situación se le escapaba de las manos. «Soy responsable de este vuelo». Usted es responsable, pero también es responsable de respetar los derechos de todos los pasajeros, replicó Gabriela Ramírez con voz cortante y férrea. Y ahora mismo, usted y su equipo están demostrando un flagrante desprecio por los derechos de esta mujer. No revisaron su documentación, la presionaron, la culparon públicamente del retraso del vuelo cuando el culpable era otra persona. Imagino que el departamento legal de Ascent Air estaría muy interesado en leer todos los detalles de este incidente. La mención del departamento legal fue como un jarro de agua fría para el capitán. Se dio cuenta de que no se trataba de una simple pasajera curiosa. Miró su rostro serio e inteligente y de repente sintió una oleada de pánico. Este vuelo se estaba convirtiendo en un desastre incluso antes del despegue. Miró a Amara, quien observaba en silencio el intercambio. No vio miedo ni ira en sus ojos, solo una confianza serena y serena. No era una víctima, era una jueza. La tensión en la cabina era máxima. El aire parecía denso y vibrante. Los pasajeros esperaban con ansias el desenlace. Caroline Whitmore finalmente se dio cuenta de que la situación se había vuelto en su contra. Su rostro perdió su expresión altiva y se tornó confuso. El capitán Hansen respiró hondo, intentando recuperar la compostura. Estaba acorralado. Admitir su error delante de toda la cabina era impensable. Presionar aún más a Amara ahora que había llegado este periodista curioso era peligroso. Tomó una decisión firme, pensó. Tenía que restaurar su autoridad a cualquier precio. ¡Basta! Su voz resonó por las bóvedas de la cabina. Se irguió cuán alto era y miró fijamente a Amara. Señora, le doy una última oportunidad. O acepta el asiento que le ofrecen en clase ejecutiva inmediatamente o me veré obligado a considerar sus acciones como una insubordinación al comandante de la nave y llamaré a seguridad para que la expulsen del vuelo. La decisión es suya. Hágala ahora. Era un ultimátum, una amenaza
directa. Lo había arriesgado todo, seguro de que cualquier mujer se derrumbaría ante semejante perspectiva. No vio a Jenna Lynn hacer zoom con su teléfono para capturar el rostro de Amara. No sabía que Gabriela Ramírez ya había anotado sus palabras textualmente en su cuaderno. Solo vio a una mujer tranquila, de piel oscura, con un chándal sencillo, y estaba completamente seguro de su victoria. Un silencio, roto solo por el zumbido de los motores, invadió la cabina. El ultimátum del capitán Hansen flotaba en el aire, pesado y ominoso. Decenas de pares de ojos estaban fijos en Amara, esperando su respuesta, su rendición. El capitán permanecía erguido, con la firme confianza de la victoria en el rostro. Megan Baker, ligeramente detrás de él, juntó las manos nerviosamente, su mirada saltando de Amara a su superior. Caroline Whitmore, al ver que la máxima autoridad a bordo estaba completamente de su lado, no pudo reprimir una sonrisa triunfante. Decidió asestar el golpe final y aplastante para humillar definitivamente a esta testaruda mujer. Inclinándose hacia Amara, siseó con una voz llena de venenoso desprecio, tan fuerte que las filas más cercanas la oyeron. «Cariño, no sé bajo qué programa para minorías nacionales conseguiste esta candidatura, pero la gente como tú debería saber cuál es su lugar, y tu lugar no está aquí». Se ha dicho, se ha cruzado la línea final. La mirada de Gabriela Ramírez se volvió gélida. A Jenna Lynn le temblaban los dedos al sostener el teléfono, pero siguió grabando. Incluso el capitán Hansen se sintió momentáneamente avergonzado por la descarada grosería, pero no dijo nada, aprobando en silencio las palabras de su aliado. Amara no respondió, ni siquiera miró a Caroline. Lentamente, con una calma escalofriante, bajó la mirada. No había prisa ni miedo en sus movimientos. Era como si estuviera en el ojo de un huracán, inmóvil e ilesa. Se ajustó la manga de su sencillo chándal y con la misma lentitud metió la mano en el bolsillo y sacó su teléfono. Era un aparato sencillo y elegante, sin adornos. El capitán Hansen resopló con desprecio. Iba a llamar a alguien, quejarse, grabarlos, como aquella chica. «No tienes tiempo para llamar», espetó. «Se te acabó el tiempo». Amara lo ignoró, deslizó el pulgar por la pantalla, desbloqueándola. No movió ni un músculo de su rostro. Abrió una de las aplicaciones, un icono azul con una A blanca estilizada. Los pasajeros sentados a su lado podían ver el nombre debajo: Itherium Dynamics. Sus dedos se movieron con precisión. Entró en la sección segura, introdujo una contraseña larga y luego colocó el dedo en el escáner. Se abrió un panel de control con varias pestañas en la pantalla. Una de ellas se llamaba Askent Air. Amara hizo clic en ella. Se abrió una nueva pantalla llena de cartas y datos de vuelo. En la esquina superior derecha había un pequeño botón rojo que decía Protocolo de alta dirección. El capitán Hansen estaba perdiendo la paciencia. «No lo repetiré por tercera vez. ¿Ya llamaron a seguridad?» Amara lo miró. En sus ojos solo había un frío vacío. Luego miró a Caroline, cuyo rostro aún mostraba una sonrisa altiva. Y finalmente su mirada se posó en el rostro aterrorizado de Megan Baker. Su dedo presionó el botón rojo con decisión. Apareció una ventana de confirmación en la pantalla. Activar el protocolo. Esta acción es irreversible y tiene máxima prioridad. Amara pulsó sí. Apareció un campo de texto. Con calma, letra por letra, escribió una breve orden. Vuelo 737. Regrese a la puerta inmediatamente. Motivo: intervención del director ejecutivo. Ella presionó enviar. En ese preciso instante, un tono agudo y penetrante, nunca antes escuchado por el copiloto, resonó en la cabina. Era distinto a cualquier anuncio estándar. En la pantalla principal, superpuesto a todos los datos del vuelo, se iluminó un mensaje de texto en letras rojas. Orden directa, alta prioridad, regreso a la puerta inmediatamente, acuse recibo. «¿Qué es esto?», exclamó el copiloto mirando al capitán.
que todavía estaba de pie en la cabina. Al mismo tiempo, los auriculares del capitán Hansen, que no se había quitado, empezaron a sonar como la voz excitada del despachador del aeropuerto. Asken 737, aquí la torre de control. Hemos recibido una orden de máxima prioridad para su nave. Confirme el regreso a la puerta 42 inmediatamente. El capitán Hansen se quedó atónito. Una orden de máxima prioridad, evitarlo, el comandante de la nave. Eso era imposible. Solo podía ser un fallo del sistema. O... Torre, le habla el capitán Hansen. ¿Hay una falla del sistema? Repito. ¿En qué se basó esta orden? Soy el comandante de esta nave. Hubo una breve pausa, tras la cual la voz del operador sonó aún más tensa, casi asustada. Capitán, esto no es un fallo técnico. La orden está confirmada. Llegó a través de un canal seguro directamente del director ejecutivo de Ethereum Dynamics, accionista mayoritario de Asken Air. Repito, regrese a la salida. Esto es una orden. El mundo del capitán Hansen se derrumbó al instante, director ejecutivo de Ethereum Dynamics. Giró la cabeza lentamente, como en un sueño, y miró a la mujer del chándal. Estaba guardando tranquilamente su teléfono en el bolsillo. La comprensión lo golpeó con la fuerza de un tren de carga. Un sudor frío le cubrió la frente. Sentía las piernas como gelatina. La miró a la cara que acababa de humillar, la cara de su superior, la dueña de toda la aerolínea. Su mirada se dirigió a Megan Baker. La azafata, tras escuchar la conversación del capitán con el controlador, se quedó paralizada como una estatua de sal. Su boca estaba abierta en un grito silencioso y sus ojos estaban desorbitados por el horror. El color desapareció de su rostro, dejando una palidez mortal. Ella comprendió. Caroline Whitmore fue la última en enterarse. No había oído la conversación con el controlador, pero sí había visto el cambio en el capitán y la azafata. Su confianza se había evaporado, reemplazada por un miedo primario. Miró a ambos sin comprender. ¿Qué pasa? ¿Por qué la miras así? En ese momento, el avión, que ya se preparaba para rodar hacia la pista, se detuvo suavemente y luego, ante el asombro de todos los pasajeros, comenzó a moverse lentamente en dirección contraria, de regreso a la terminal. El zumbido en la cabina se convirtió en un fuerte murmullo. La gente empezó a hablar. Punto. Jenna Lin continuó su transmisión con la cámara enfocada en el rostro pálido del capitán Hansen. La audiencia había superado los 50,000. Gabriela Ramírez cerró su cuaderno. Ya sabía cuál sería su próximo artículo. El capitán Hansen dio un paso hacia Amara. Abrió la boca, pero no le salieron palabras. Solo un jadeo ahogado salió de su garganta. Quiso disculparse, suplicar, pero su cerebro se negaba a dar órdenes. Amara Sterling, la directora ejecutiva de la aerolínea, lo miró con calma. No había malicia ni triunfo en su mirada, solo una evaluación fría y distante de la situación. Lo vio no como una persona, sino como un mecanismo roto en un vasto sistema que necesitaba ser reemplazado. El avión se acercaba lentamente a la puerta de embarque. El personal de tierra ya se veía por las ventanillas, observando con desconcierto el regreso del avión. Caroline Whitmore finalmente comenzó a sospechar algo. ¿Qué has hecho?, balbuceó, volviéndose hacia Amara. Le temblaba la voz. ¿Quién eres? Amara la miró directamente a los ojos por primera vez en mucho tiempo, y con una voz tranquila y serena, que sin embargo fue oída por todos a su alrededor, dijo: «Yo soy quien acaba de comprar tu silencio, y te costó caro». El ruido metálico del brazo de acoplamiento al conectar con el fuselaje resonó en el silencio sepulcral de la cabina de primera clase como un martillo golpeando un yunque. El avión se detuvo. Afuera, el personal de tierra se afanaba, pero dentro, el tiempo parecía haberse detenido. Cada pasajero contenía la respiración mientras observaba al pequeño grupo de personas a la entrada de la cabina. La mujer del sencillo chándal, cuya calma era más aterradora que cualquier grito.
el capitán, cuyo rostro se había convertido en una máscara gris, la azafata, cuyos labios se movían en silencio, y la pasajera del traje caro, que apenas ahora comenzaba a comprender la magnitud de su error. La puerta del avión se abrió con un silbido distintivo. 3 personas aparecieron en el umbral. Delante caminaba un hombre alto y canoso, con un traje azul oscuro impecablemente confeccionado y una insignia dorada de la aerolínea en la solapa. Su rostro reflejaba extrema preocupación y fervor oficial. Detrás de él, 2 agentes de seguridad del aeropuerto, uniformados, permanecían impasibles. El hombre de traje, Arthur Davis, supervisor de turno y representante principal de Ascan Air en el aeropuerto Kennedy, entró en la cabina y se dirigió directamente al capitán Hansen. «Capitán, ¿cuál es su situación?», dijo con tono brusco y autoritario, ignorando a los demás. «¿Qué clase de emergencia es esta? ¿Por qué regresó el avión a la terminal? Los controladores hablan de una orden directa de la gerencia. ¿Es una broma?». El capitán Hansen se estremeció como si lo hubieran golpeado. No podía apartar la mirada de Amara. Le temblaba el dedo al señalarla. Ella, graznó, fue ella quien dio la orden. El ceño fruncido de Arthur Davis se profundizó. Volvió su mirada perpleja hacia Amara, examinándola de pies a cabeza. Ver a una mujer en ropa deportiva en medio de la cabina de primera clase, causando tanto revuelo, lo irritó claramente. «Le ruego me disculpe, señora», empezó con condescendencia, «pero debo preguntarle». «Señor Davis», interrumpió Amara con voz tranquila y serena, haciendo que el representante de la aerolínea se detuviera a media frase. «Me llamo Amara Sterling. Soy la directora ejecutiva de Iterum Dynamics». El nombre y el título eran sencillos, espontáneos, pero el efecto fue como la explosión de una bomba. Arthur Davis se quedó paralizado. Su máscara profesional se quebró. Su rostro mostró primero incredulidad, luego una comprensión lenta y aterradora. Sabía que Iterum Dynamics era su nueva propietaria. Había visto fotos de la nueva directora ejecutiva en el boletín corporativo y ahora, al contemplar el rostro sereno de esta mujer, la reconoció. La sangre desapareció de su rostro. Señorita Sterling», balbuceó con la voz desautorizada. «Lo siento, no sabía, no nos avisaron de su presencia a bordo». «Ese era el punto, señor Davis», respondió Amara aún con calma. «Quería ver cómo funciona mi empresa desde dentro y ya he visto más que suficiente». Hizo una breve pausa y miró al capitán y a la azafata, que estaban paralizados por el miedo. Luego, su mirada se posó en Caroline Whitmore. «Sí, ahora», continuó Amara, volviéndose hacia Davis, pero sin apartar la vista de Caroline. «Tenemos algunas cosas que resolver. Empecemos con esta pasajera. La señorita». Amara fingió recordar un nombre. «Whitmore. Caroline Whitmore», dijo con voz temblorosa. Toda su antigua arrogancia se había evaporado sin dejar rastro. Miró a Amara con una mirada suplicante, como una colegiala culpable a un director estricto. «Señorita Whitmore», asintió Amara. «Señor Davis, quiero que supervise personalmente el papeleo. Este ciudadano está en la lista negra de Ascan Air desde este momento, de por vida». Caroline se quedó sin aliento. «¿Vida? Pero, ¿para qué? Es un malentendido. Solo...» «Ocupaste el asiento de otra persona», dijo Amara con frialdad. «Te negaste a desocuparlo, le mentiste a la azafata, hiciste comentarios racistas, causaste un retraso en el vuelo y el regreso a la terminal. ¿No te basta?». «Pero no sabía quién eras», gritó Caroline con un deje de desesperación en la voz. «Si lo hubiera sabido...». «Y ahí es donde se encuentra, señorita Whitmore», espetó Amara. «Su comportamiento no debería depender de quién tenga delante. Se comportó así porque creyó que podía, porque mi apariencia no encajaba con su idea de quién merece volar en primera clase. Ascan Air es una compañía que valora la dignidad y el respeto por cada cliente como principios fundamentales. Usted violó esos principios de la manera más flagrante».
Se dirigió al personal de seguridad. Por favor, acompañe a la señorita Whitmore hasta la salida. Asegúrese de que su equipaje se ha retirado del vuelo y entregado en la terminal. No, espera. Caroline intentó acercarse a Amara, pero los guardias le bloquearon el paso. No pueden hacer esto. Tengo una reunión importante en Los Ángeles. Mi esposo es un hombre muy poderoso. Demandará a su aerolínea. Amara sonrió débilmente. Dígale a su esposo que puede contactar con nuestro departamento legal. Estarán listos y ahora, por favor, abandone el avión. Está molestando a los demás pasajeros. La expresión de Caroline pasó del pánico a la ira impotente. Buscó apoyo a su alrededor, pero solo encontró miradas de desaprobación o indiferencia. El teléfono de Jenna Lynn seguía apuntándola y Caroline se dio cuenta de que su humillación se estaba transmitiendo en vivo. Se encorvó, ocultando su rostro, y dejó que los guardias la guiaran por el pasillo. Su costoso bolso se arrastraba flácidamente por el suelo. Un silencio denso invadió la cabina cuando el elegante traje de Caroline desapareció por la puerta. Todas las miradas estaban puestas en los dos culpables restantes, el capitán Hansen y Megan Baker. Amara se giró para mirarlos. Su rostro no mostraba enojo, solo concentración profesional. Capitán Hansen comenzó formalmente. Usted es el comandante de la aeronave. Su principal deber es garantizar la seguridad y el orden a bordo, siguiendo estrictamente las instrucciones y normas de la compañía. Sí, señora, dijo el capitán con fuerza. Chico esto. Hoy infringiste gravemente estas normas. En lugar de resolver el conflicto según el protocolo, es decir, revisando las tarjetas de embarque y restituyendo los derechos del pasajero legítimo, preferiste optar por la vía más sencilla. Presionaste al pasajero cuyos derechos fueron vulnerados, pidiéndole que mostrara comprensión para su comodidad y para ahorrarte tiempo. Demostraste una total falta de profesionalismo y un desprecio por la política de la empresa. El capitán abrió la boca para protestar, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Todo lo que dijo era la pura verdad. Señor Davis, continuó Amara, el capitán Hansen queda suspendido de vuelo con efecto inmediato. Por favor, recoja su identificación y acompáñelo a la oficina para iniciar una investigación interna. Sus efectos personales le serán entregados más tarde. Sí, señorita Sterling, respondió Davis en voz baja. Hizo un gesto a uno de los guardias que quedaban. El capitán Hansen se tambaleó. La suspensión de un piloto era el fin de su carrera. Décadas de excelente servicio, miles de horas en el aire, todo esfumado por una mala decisión. Miró a Amara con una última y desesperada esperanza. Señorita Sterling, por favor, fue un error. Solo quería evitar retrasos. No escapaste, capitán. Lo creaste, respondió Amara sin piedad. Tu trabajo es tomar las decisiones correctas, no las fáciles. Fracasaste. Como en un sueño, Robert Hansen se sacó la insignia dorada de las alas de su chaqueta y se la entregó a Arthur Davis. Le temblaban las manos. Ayer había sido capitán de un avión moderno, un profesional respetado. Hoy estaba desempleado, deshonrado ante cientos de personas. Finalmente le llegó el turno a Megan Baker. La azafata permaneció cabizbaja, con lágrimas corriendo por sus mejillas. No intentó enjugárselas. Cuando Amara se dirigió a ella, todo su cuerpo tembló. Señorita Baker. Lo siento mucho, susurró Megan, con la voz entrecortada por los sollozos. Lo siento mucho. No sé qué me pasó. Se veía tan segura. ¿Y yo no me veía como usted creía que debía verse una pasajera de primera clase? Terminó Amaru por ella. No había juicio en su voz, solo una constatación. Su trabajo, señora Baker, no es juzgar a la gente por su ropa. Su trabajo es atender a los clientes y seguir instrucciones. Usted no hizo ninguna de las dos cosas. No revisó su tarjeta de embarque, creyó en la palabra de una pasajera e ignoró las legítimas exigencias de otra. No solo hizo mal su trabajo, se hizo cómplice de la humillación de una persona. Megan comenzó a sollozar en voz alta.
Músico, no quería, en serio, solo estaba confundido. Por favor, no me despidan. Tengo 2 hijos, un préstamo, haré lo que me digan. Estoy listo para cualquier capacitación. Por favor. Amara la miró fijamente durante varios segundos. Por primera vez, algo parecido a la compasión se reflejó en su rostro. Vio ante ella no a una villana, sino a una mujer común y corriente que había cometido un error bajo la influencia de sus propios prejuicios y la presión de las circunstancias. Su futuro en esta empresa dependerá del resultado de la investigación interna, dijo Amara en tono más suave. Pero, al igual que el capitán, está suspendido de sus funciones mientras dure la investigación. Senior Davis, por favor, que un representante de recursos humanos se ponga en contacto con la señora Baker y le explica los procedimientos. Es posible que también necesite apoyo psicológico. Megan asintió. Sin palabras. Estaba destrozada, pero percibió una pequeña esperanza en las palabras del director ejecutivo. Quizás este no era el final. Después de ocuparse de los culpables, Amara Sterling se dirigió a los atónitos pasajeros de primera clase. Damas y caballeros, dijo alto y claro, en nombre de Ascand Air les ofrezco mis más sinceras disculpas por las molestias y el retraso ocasionados. Entendemos que su tiempo es valioso. Una nueva tripulación abordará el vuelo en los próximos 30 minutos y continuaremos nuestro vuelo a Los Ángeles. Como compensación por la espera, a todos los pasajeros de este vuelo se les acreditarán millas adicionales y un cupón para futuros vuelos. Gracias por su paciencia. Se escuchó una súbita pero aplaudida ovación en el salón. Quienes presenciaron esta increíble escena miraron a Amara con un respeto manifiesto. No se había limitado a castigar a los culpables, sino que lo había hecho con dignidad, sin caer en la fanfarronería ni la venganza. Había actuado como una auténtica líder al resolver un grave problema sistémico. Gabriela Ramírez tomó notas rápidamente en su cuaderno. No se trataba solo de un artículo sobre un escándalo a bordo, era una historia sobre una nueva generación de líderes, decididos, justos e intolerantes a cualquier tipo de prejuicio. Amara le hizo un gesto con la cabeza al señor Davis, que seguía de pie cerca, dispuesto a cumplir cualquier orden que ella le diera. Arthur, asegúrate de que todo esté perfecto. No tomaré este vuelo. Tengo asuntos nuevos y más urgentes en Nueva York. Echó un último vistazo a su asiento, el 2A, que seguía vacío, y salió del avión, dejando atrás la cabina zumbante como una colmena alborotada y el comienzo de una nueva era para toda la aerolínea. Amara Sterling bajó de la pasarela de embarque hacia la bulliciosa terminal del aeropuerto cuando se vio rodeada por una densa multitud. Pasajeros que desembarcaban de otros vuelos, personal del aeropuerto curioso y quienes simplemente esperaban su vuelo se sintieron atraídos por la inusual imagen de un avión regresando a su puerta de embarque. Docenas de teléfonos estaban en alto, sus lentes capturando con entusiasmo cada uno de sus movimientos. El aire resonaba con susurros emocionados y el clic de las cámaras. Gabriela Ramírez irrumpió entre la multitud como un torpedo, con su instinto periodístico funcionando a la perfección. Tenía una pequeña grabadora digital lista, con los ojos encendidos de entusiasmo profesional. Junto a ella, a poca distancia, trotaba Jenna Lynn, aún transmitiendo en vivo. Su teléfono apuntaba ahora no al avión, sino al personaje central del drama que se desarrollaba. Señorita Sterling, Gabriela Ramírez, del New York Tribune, se presentó rápidamente la reportera cerrándole el paso a Amara. Lo que acabamos de presenciar no tiene precedentes. Dígame, ¿fue esta su reacción personal al insulto o estábamos presenciando el nacimiento de una nueva y más dura política para Ascand Air? Amara hizo una pausa. Podría haber ignorado la pregunta y haber pasado de largo bajo la protección del funcionario del aeropuerto que acababa de llegar.
pero vio en los ojos de Gabriela no solo sensacionalismo, sino un interés genuino en la esencia del problema. Observó las docenas de rostros a su alrededor, las lentes de los teléfonos que transmitían su respuesta a miles, quizás millones de personas. Comprendió que este momento era más importante que la reunión a la que volaba. Este no era el final de la historia, sino su verdadero comienzo. Respiró hondo, ordenando sus pensamientos. Su voz, al hablar, era serena, pero con tanta fuerza que el zumbido de la terminal empezó a desvanecerse. La gente bajó sus teléfonos y simplemente escuchó. Gracias por su pregunta, señora Ramírez. Lo ocurrido hoy a bordo del vuelo 372 no fue solo un incidente personal. Es síntoma de una enfermedad mucho más profunda y grave que ha afectado no solo a nuestra aerolínea, sino a toda la industria. Hizo una pausa para dejar que las palabras calaran en sus oídos. No es una pasajera arrogante que crea que su posición le da derecho a humillar a los demás, ni siquiera un auxiliar de vuelo o un capitán que sucumbieron a la presión y a sus propios prejuicios. El problema es el sistema que, en silencio, fomenta este tipo de comportamiento. La cultura, donde el sesgo a menudo se disfraza de querer evitar un retraso en el vuelo o pedir comprensión. La falta de consecuencias claras e inevitables por faltar al respeto a la dignidad humana. Gabriela asintió rápidamente, su dedo sobre la grabadora, presionando el botón para asegurarse de que estaba grabando. Y habla de cambios sistémicos. ¿Qué medidas concretas piensa tomar usted? Como director de la empresa propietaria de Asken Air, las palabras son buenas, pero la gente espera acciones. Y lo harán, dijo Amara con firmeza. Su mirada recorrió a la multitud, deteniéndose en el rostro de Jenna, boquiabierta al hablar. Hoy anunció una nueva iniciativa global que impactará no solo a Asken Air, sino a todos nuestros socios. La llamamos Dignidad en los viajes aéreos. Un murmullo de aprobación recorrió la multitud. El nombre era simple, claro y acertado. Esto no es solo una presentación de ventas ni una sesión de capacitación para el personal, continuó Amara, levantando la mano para captar su atención. Será una solución tecnológica con total transparencia. Mi empresa matriz, Aetherium Dynamics, es uno de los principales proveedores de software para toda la industria aérea. Prestamos servicio a docenas de aerolíneas en todo el mundo y a partir de mañana nuestros ingenieros empezarán a trabajar en una actualización obligatoria para todos nuestros sistemas de control. Hizo otra pausa. En el silencio que siguió, solo se oía el zumbido lejano de los aviones al otro lado de la ventana. Incorporaremos un nuevo módulo obligatorio al software. Este registrará en tiempo real todas las quejas de los pasajeros sobre discriminación, actitudes sesgadas o cualquier otro comportamiento inapropiado, tanto del personal como de otros pasajeros. Cada queja será investigada no por el departamento interno de la aerolínea, sino por una comisión independiente. Pero lo más importante, Amara alzó la voz para que todos pudieran oír, es que las estadísticas de este módulo serán públicas, absolutamente abiertas. Cualquiera podrá acceder a un sitio web especial y ver qué aerolínea tiene la mejor calificación de respeto al cliente y cuál se queda atrás. Las aerolíneas ya no podrán ocultar estos incidentes bajo la alfombra ni escabullirse con respuestas formales estándar. Su reputación se convertirá en un valor medible y tangible, expresado en cifras. Y los pasajeros podrán votar con su bolsillo, eligiendo a las aerolíneas que respetan a sus clientes con hechos, no con palabras. El impacto de sus palabras fue como la explosión de una bomba. Gabriela Ramírez bajó la grabadora, con los ojos abiertos de par en par por la sorpresa. Se dio cuenta de que estaba presenciando no solo una declaración corporativa, sino un cambio radical en toda una industria. Esto no fue un golpe para Caroline Whitmore ni para Megan Baker. Fue un golpe para todo un sistema corrupto. Señorita Sterling, la voz de Gabriela tembló de emoción. ¿Se da cuenta de que le está declarando la guerra a toda la industria? Muchas aerolíneas rechazarán su software.
Amara la miró con una sonrisa leve, apenas perceptible. Que lo intenten. Nuestro sistema está profundamente integrado en sus operaciones. Cambiar a otro les llevará años y costará miles de millones. Les resultará mucho más fácil y económico cambiar su actitud hacia las personas. No les dejamos otra opción. Los obligamos a mejorar. La dignidad no es un privilegio que se pueda comprar con un billete de primera clase. Es el derecho fundamental de toda persona que sube a un avión. Y a partir de hoy, mi empresa y todas sus filiales protegerán este derecho no solo con palabras, sino también con hechos, a 10.000 metros de altitud y aquí en tierra. Terminó de hablar. Durante unos segundos reinó un silencio absoluto en la terminal. Y luego estalló. No fueron solo aplausos, fue un rugido de aprobación. La gente aplaudía, gritando ¡Bravo! No aplaudían al director ejecutivo, sino al hombre que acababa de restaurar su fe en la justicia ante sus ojos. Amara Sterling asintió a Gabriela, luego a la multitud y sin decir otra palabra, acompañada de un empleado del aeropuerto, caminó decidida hacia la salida, dejando tras de sí un eco de aplausos y el inicio de una nueva era en la historia de la aviación civil. Han pasado 2 años. Amara Sterling se sentó en el asiento de ventanilla de primera clase del vuelo 372 de Nueva York a Los Ángeles, el mismo asiento 2A, la misma trayectoria y un significado completamente diferente. Una vez al año, el mismo día, hacía este vuelo, sin seguridad, sin anuncios, sin delegaciones, solo ella, el cielo y esta cabina. Hoy, la azafata, una joven con uniforme azul oscuro, le sonrió con una calidez genuina que no parecía obligada. Bienvenida, señora Sterling. Soy Elena. ¿Necesita algo antes del despegue? Agua. Sin gas, respondió Amara. Elena asintió y se fue, pero al regresar se quedó un segundo. Lo siento, pero tengo que darte las gracias. Llegué a Askent Air hace 1 año y medio, después de ese día. Estaba viendo la transmisión en mi teléfono. Ni siquiera podía creer que algo así fuera posible. Y entonces descubrí quién eras. Sonrió tímidamente. Mi familia solía decir que no íbamos allí, no al cielo. Y ahora estoy aquí. Y es gracias a ti. Amara sonrió levemente, no a mí, a todos los que decidieron quedarse y cambiar las reglas. Son parte de esto. El avión rodó hacia la pista. Las luces destellaron tras el cristal y Amara recordó estar de pie en el pasillo, rodeada de sospecha y desconfianza. Ahora, silencio. Nadie intentó apartarla con la mirada. Nadie se ofreció a encontrarse con ella a mitad de camino. Había una revista en su regazo. Ella aparecía en la portada. Una foto estricta, casi de pasaporte. El pie de foto, 2 años, un pedido, nuevas metas. La autora es Gabriela Ramírez, la misma periodista que una vez se levantó de su asiento y habló en voz alta cuando todo el salón estaba en silencio. A partir de ese vuelo, cuando Amara Sterling activó el protocolo de máxima prioridad y regresó el avión a la terminal, se desató un efecto dominó en la industria de la aviación. No de inmediato, no en todas partes, pero comenzó. El QI, índice de dignidad, como se le llamó, se convirtió en algo más que una simple métrica para informes. Se convirtió en un espejo para empresas, pilotos y pasajeros. Las quejas ya no solo se registraban, se les daba seguimiento, se revisaban y, lo más importante, se publicaban. El artículo citaba estadísticas. En 2 años, el número de casos de sesgo denunciados se había reducido un 73%. En algunas aerolíneas, los pasajeros veían por primera vez a pilotos a bordo, pilotos cuyos nombres habían sido descartados previamente para las entrevistas finales. Y las compañías que intentaban sabotear el sistema perdían pasajeros a un ritmo mayor al que bajaban los precios de sus billetes. Pero quizás eso no sea lo más importante. Lo más importante es que la gente ha empezado a mirar hacia arriba y a ver a los demás.
no solo a quienes visten cachemira, no solo a quienes hablan sin acento, sino a quienes están cerca. Amara se desplazó hasta el centro. Insertar. ¿Qué les pasó? Megan Baker, la azafata que inició ese conflicto, aprobó la certificación obligatoria, no sin escándalos, pero tras un discurso público en el que admitió: no lo comprobé, confié en mi vista. Fue un error y tuve suerte de que no me despidieran de inmediato, dijo. Un año después, se convirtió en una de las primeras coordinadoras de cumplimiento de los nuevos protocolos. Ahora dirige el equipo interno de experiencia del cliente. Carolina Whitmore. El nombre desapareció del radar durante varios meses. Luego apareció en la sección de Noticias Económicas, una escandalosa renuncia del Consejo de Administración de un grupo hotelero, una serie de negativas a asociarse, una filtración de cartas con intentos de presión. Su última aparición fue una entrevista en un podcast. Habló en voz baja. Vivía en un mundo donde creía que podía con todo, pero cuando te encuentras en medio de una tormenta, empiezas a comprender que el poder no se trata de fuerza, sino de consecuencias. Jenna Lynn. La chica que filmó el conflicto con su teléfono se convirtió en una figura mediática en 2 años. El canal Flight View tiene 2,4 millones de suscriptores. Investigaciones, crónicas de vuelo, psicólogos, ética en el cielo. Ellas y Gabriela Ramírez ahora presiden conjuntamente la junta directiva de la Fundación Hombre Visible, la misma iniciativa que Amara lanzó inmediatamente después de la historia del vuelo 372. La fundación brindó apoyo a los pasajeros que sufrieron discriminación, pagó los costos legales, ayudó a recopilar pruebas y capacitó a voluntarios. La cabina cobró vida. Los auxiliares de vuelo servían bebidas. Algunos reían, otros cerraban los ojos bajo una manta. A la derecha de Amara, al otro lado del pasillo, estaba sentada una familia. Un hombre de unos 40 años con su hija. La niña, de unos 6 años, de piel oscura y con una sudadera amarilla, miraba por la ventana como si estuviera en una pantalla de cine. De repente, una mujer alta, con uniforme de piloto, entró en la cabina. Apariencia asiática oriental, andar tranquilo y seguro. La niña estiró el cuello. «Papá, mira, su piloto es una mujer». La piloto se dio la vuelta, la vio, y sin aminorar la marcha, le guiñó un ojo. «Tú también estarás allí. Te esperamos». Amara apartó la mirada, se inclinó hacia la ventana. El cielo estaba igual que hacía 2 años, pero por dentro era diferente. No era una victoria, no era un triunfo. Paz. Sencillo, claro, como las palabras que una vez se dijo a sí misma: la dignidad no es un favor, es la altitud base desde la que comienza el vuelo. El piloto desapareció tras la cortina en la cabina y el avión se sumió en un suave silencio. Volaban a altitud de crucero. Amara cerró la revista y la dejó en el asiento de al lado. Miró por la ventana. Bajo ella se extendía un silencioso océano de nubes. Se repetía a sí misma: esto ya no se trata de mí, y eso era lo principal. Hace un par de años, al día siguiente del incidente a bordo, su oficina en Ethereum Dynamics se llenó de indignación. Los abogados advirtieron: si empiezan esto, quedarán destruidos. Todas las aerolíneas antiguas, todos los asesores, las aseguradoras, la junta directiva estaba dividida. Pero Amara insistió, no pidió consentimiento, simplemente dio aviso. No podemos crear tecnología que facilite la vida si no protegemos a quienes no pueden vivir. Estará integrada a nivel de código. Así nació el módulo en sus sistemas de reservas, registro de reclamaciones, calificación real de la empresa en la categoría respeto, notificación automática a los controladores internos. Un año después, un importante operador latinoamericano se negó a implementar la actualización y cambió al software de otra empresa. 3 meses después, estalló un escándalo. El pasajero fue expulsado del vuelo por su apariencia. El video dio la vuelta al mundo. Amara no se conmovió, pero la industria lo entendió todo. 6 meses después regresaron, solos, en las mismas condiciones.
Señorita Sterling. Amara se dio la vuelta. Un hombre mayor con traje gris estaba frente a ella. Parecía confundido, pero sereno. Disculpe la molestia. Estoy sentado en la tercera fila. Usted es el indicado, ¿verdad? Depende de cuál, respondió ella suavemente. El que regresó al avión, sonrió con torpeza. Estaba a bordo entonces, lo vi todo y guardé silencio entonces. Se quedó en silencio, mirando hacia abajo. Luego continuó. Pero entonces, mi hijo me envió un artículo. No nos habíamos hablado en un par de años. Política, opiniones, y después de ese artículo me llamó por primera vez. Me dijo, papá, ¿has visto cómo se hace? Y empezamos a hablar. Se enderezó. Gracias por no ceder, incluso cuando todos estábamos con la mirada baja. Amara asintió. A veces, para que alguien se levante, necesita mantenerse en pie. Ella lo observó hasta que regresó a su asiento. Luego volvió a mirar por la ventana. Allá abajo, sobre las nubes, había otro vuelo. En la pantalla de seguimiento figuraba como Ascent 728, Portland, Washington. Un pequeño icono y el sistema junto a él. Calificación: respeto 9.6, quejas 0. Comentarios: el piloto ayudó a un pasajero discapacitado. El revisor no dejó a nadie desatendido. Fue un resultado, no una campaña, no una piedra lanzada por la ventana, sino un sistema en el que la amabilidad se convirtió en un parámetro. La norma. En algún lugar atrás, la niña rió otra vez. Papá, ¿puedo ser capitán como la tía? Claro, ya lo tienes todo menos la identificación. ¿Y si no me dejan entrar? Entonces pulsarás el botón rojo como la tía Amara. Alguien en el salón se rió. Amara, no, sus labios simplemente se crisparon. Cuando anunciaron el descenso, cogió su mochila. Encima había un cuaderno, el mismo que llevaba consigo ese día. Dentro había una pegatina azul. Solo hay 2 líneas. Si tienes que hacerlo de nuevo, no lo dudes. Si nadie más se levanta, lo harás tú. Cerró el cuaderno. El avión volvió a estar en calma. Pero en algún lugar del mundo, alguien probablemente estaba empezando su viaje y quizás desde el mismísimo sobrecargo, junto a la ventana, con desconocidos mirándolo. Y si alguien como Caroline o el capitán Hansen se interponen en su camino, déjenles saberlo ahora. Esta altura está protegida. Y cuando el tren de aterrizaje tocó tierra y el aeropuerto de Los Ángeles pasó rápidamente por la ventana, Amara Sterling supo. Este vuelo fue el primero que realmente realizó con facilidad. Porque sabía que había gente en la cabina, no solo pasajeros, y el cielo se volvió accesible para quienes antes lo habían visto desde abajo.